Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Cenk Torun, actor muy conocido por su papel inolvidable en la famosa serie turca Ferunde Hanlar, ha dado un paso importante en su vida personal. Hoy hablaremos de un evento que sorprendió tanto a los medios turcos como a sus seguidores. Presentó a su novia Mahsine Meravet a su familia. Esta es una historia que combina amor, tradición y un poco de tensión familiar. Todo comenzó hace unas semanas, cuando Cenk y Mahsine decidieron que era el momento adecuado para formalizar su relación ante los ojos de sus seres queridos. Según fuentes cercanas al actor, Cenk estaba bastante nervioso. No es fácil presentar a alguien tan especial a mi madre, ella es muy tradicional, comentó en privado a un amigo íntimo. Mahsine Meravet, de origen francés y marroquí, es una mujer carismática, elegante y segura de sí misma. Aunque no es del mundo del espectáculo, su porte y actitud han llamado la atención de muchos. Sé que nuestras culturas son diferentes, pero el amor no entiende de fronteras, dijo Mahsine antes del esperado encuentro con la familia de Cenk. El día del encuentro fue organizado con mucha anticipación. La madre de Cenk preparó una cena tradicional en su casa de Estambul, con todos los sabores y aromas que caracterizan a la cocina turca. Los invitados eran pocos pero importantes: madre, tía, una prima cercana y un par de amigos de confianza. Cuando Mahsine entró en la casa, todos los ojos se dirigieron a ella. Vestida con un traje sobrio pero elegante, saludó con una sonrisa cálida y besó la mano de la madre de Cenk, un gesto de respeto muy valorado en la cultura turca. La tensión inicial se disipó rápidamente. Durante la cena, la conversación fluyó de manera natural. Cenk, tratando de relajar el ambiente, hizo varias bromas que provocaron risas entre los presentes. No me hagan sudar tanto, por favor. Es solo una presentación, bromeó mientras servía el té. La madre de Cenk, inicialmente reservada, fue poco a poco mostrando una actitud más abierta. Es una mujer educada y parece realmente enamorada de mi hijo, comentó más tarde a una amiga de confianza. Aún así, como buena madre turca, no dejó de hacer preguntas clave: ¿qué planes tienen para el futuro? ¿Dónde vivirán? ¿Qué piensa Mahsine sobre formar una familia? Mahsine respondió con calma y sinceridad. Quiero lo mejor para Cenk y quiero ser parte de su mundo. Estoy dispuesta a adaptarme y aprender, dijo con firmeza. Después de la cena, todos se trasladaron al salón donde compartieron postres y café turco. La noche terminó con risas, fotos y un ambiente mucho más relajado del que comenzó. No esperaba sentirme tan bienvenida, confesó Mahsine a Cenk mientras salían de la casa. Él le respondió con una sonrisa: te dije que todo saldría bien. Este evento ha sido interpretado por muchos como una señal de que Cenk Torun está listo para dar un paso más serio en su vida sentimental. Algunos incluso especulan que una boda podría estar en el horizonte. Los medios ya están atentos, y los seguidores de Cenk llenaron las redes sociales con mensajes de apoyo y buenos deseos. Es interesante observar cómo las relaciones familiares juegan un papel crucial en la vida de figuras públicas como Cenk. A pesar de la fama y la presión mediática, Cenk no pudo evitar sentir el peso de la expectativa y la importancia de la aceptación familiar. Las relaciones familiares en Turquía, y en muchas otras culturas, son fundamentales. Son vistas como la base sólida sobre la cual se construyen muchas decisiones importantes, especialmente las relacionadas con el amor y la convivencia. El hecho de que Mahsine haya sido recibida tan calurosamente por la familia de Cenk también es una muestra de cómo las barreras culturales, aunque a veces parezcan intimidantes, pueden ser superadas con el tiempo y con el respeto mutuo. Aunque el amor entre Cenk y Mahsine trasciende cualquier tipo de prejuicio, la aceptación de su relación por parte de la familia de Cenk podría marcar un antes y un después en la historia de su relación. Las cenas familiares, en especial las que incluyen recetas tradicionales, también tienen un significado más profundo en muchas familias turcas. Estas cenas no son solo una ocasión para compartir una comida,
sino una oportunidad para fortalecer los lazos, contar historias y mantener vivas las tradiciones. La madre de Senk, al haber preparado una comida especial para el encuentro, no solo estaba dando la bienvenida a Maasine, sino también asegurándose de que el ritual de la cena fuera una forma de unirlos más como familia. Es común que, en muchas familias, una cena sea el espacio ideal para hacer preguntas sobre el futuro, como lo hizo la madre de Senk. Esta es una tradición que refleja el deseo de los padres de asegurarse de que sus hijos estén tomando decisiones que favorezcan su bienestar y estabilidad. Sin embargo, a pesar de las preguntas detalladas de la madre de Senk, Maasine respondió con madurez y serenidad, demostrando que su compromiso con Senk era genuino y que estaba dispuesta a adaptarse a cualquier desafío que pudiera surgir en el futuro. Las tensiones familiares al principio del encuentro no fueron completamente inusuales. A menudo, la familia ve a una nueva pareja como un extraño, alguien que podría alterar la dinámica establecida, y en algunos casos, hay reservas por miedo al cambio. Pero la calidez que mostró la madre de Senk, su interés por conocer a Maasine más allá de su origen cultural, reflejó una disposición a comprender un aspecto esencial en cualquier relación familiar. La sinceridad de Maasine durante la conversación sobre formar una familia también jugó un papel crucial. Hablar de futuro en las primeras etapas de una relación, sobre todo en un contexto tan tradicional, podría haber generado inseguridades, pero en lugar de eso, Maasine abordó el tema con claridad y tranquilidad. Esto permitió que Senk y su madre comprendieran mejor sus intenciones y compartieran el mismo espacio emocional para el futuro. Cuando Maasine y Senk abandonaron la casa esa noche, el aire parecía mucho más ligero. Ambos sabían que, aunque aún quedaban desafíos por delante, habían dado un paso significativo hacia una relación más sólida y abierta entre ambos mundos. La familia de Senk aceptó a Maasine no solo como la novia de su hijo, sino también como una persona que, aunque diferente, estaba dispuesta a unirse a su vida con respeto y amor. Este encuentro también marca un hito importante para Senk en su vida personal. Aunque su carrera ha estado llena de éxitos y desafíos, ahora se enfrenta a uno de los aspectos más humanos y personales de la vida, la relación con su pareja y la importancia de la familia en la toma de decisiones. Al parecer, tanto Senk como Maasine han aprendido que, para navegar en las aguas de las relaciones multiculturales, la honestidad, la apertura y el respeto mutuo son las claves para superar cualquier barrera que pudiera presentarse. Este tipo de eventos no solo son significativos para las personas involucradas, sino también para el público que sigue la vida de las figuras públicas. Los seguidores de Senk están atentos no solo a su carrera, sino también a su vida personal, y muchos se sienten emocionalmente conectados con él, ya que siguen su evolución como persona más allá de su papel en la pantalla. Y así termina esta historia de amor y tradición, una mezcla de emociones que nos recuerda que el verdadero vínculo entre las personas va más allá de las diferencias culturales. En este caso, Senk y Maasine nos muestran cómo dos mundos diferentes pueden encontrar puntos en común, cómo el amor puede superar las barreras que nos separan y cómo las tradiciones, lejos de ser un obstáculo, pueden convertirse en un puente que une corazones. Si te gustó este video y quieres estar al tanto de más historias como esta, no olvides suscribirte a nuestro canal y dejar tu comentario abajo. Nos encanta leer sus opiniones y compartir estos momentos con ustedes.